Hola, buenos días. Eso. Bueno, aquí digo, ¿aló? Hola, eso. No fui yo. Fui yo. No pasó nada. Buenos días. Qué bendición, iglesia, no le provoca a uno decirlo. ¿Sí o no? Vamos a continuar, a terminar con un tema. Vimos el tema de primero con el pecado, ¿no? ¿El pecado de quién vimos? Acá, ¿cierto? Hablábamos del pecado oculto, donde tenemos muchas veces el pecado, pero no queremos confesarlo ni siquiera a Dios, porque de pronto Él se entera de ese pecado. Y la cosa no es así. Dios descubre, porque conoce los corazones. Dios descubre lo que hay en nosotros, que nosotros creemos que podemos ocultar. Pero es bueno, mejor confesarlos al Señor, confesar nuestros pecados. Y eso. ¿Qué más vimos después? ¿Qué siguió? De los tres que seguíamos, el mundo, en la carne y el gachón, ¿cierto? El diablo. ¿Vimos el diablo? Sí, vimos el diablo que como pasó con Ananías y Zafira, también puso en el corazón de ellos, pero porque ellos ya habían tomado una decisión equivocada y fue el enemigo quien los condujo ya a que les costara la muerte. El diablo es cosa delicada porque es el que pone allá como lo último, cuando ya le hemos dado cabida al mundo y a la carne, el diablo entra ahí. El enemigo no puede entrar en un hijo de Dios, para que tengamos claro. No puede venir a molestarnos siempre y cuando estemos en la comunión con Dios, seamos hijos de Dios. También vimos la última clase de la última mensaje, también fue del mundo. Del mundo. Veíamos todo lo que el mundo hace. El mundo tiene una influencia muy fuerte sobre el ser humano, sobre nosotros, tanto creyentes y, bueno, obviamente las personas que conocen a Dios. El mundo te muestra a través de las redes sociales. Bueno, es el listado muy grande. El mundo te dice, miente, mira, esto cambia tu cuerpo, daña el diseño de tu cuerpo. O sea, el mundo, lo veíamos, ejerce una presión muy fuerte sobre el creyente. El punto es que muchos creyentes caen en ese tema del mundo, entonces viven como el mundo, y la Biblia dice: no lo amen, no amen el mundo, no lo amen. ¿Qué pasa si el que ama el mundo, qué pasa con él? El amor de Dios no está en él, dice la palabra. Es muy claro, el amor de Dios no está. Y vivir en el amor de Dios es una cosa muy delicada. Bueno, hermanos, hoy termino yo por este año los mensajes. Y este mensaje, hermanos, es la carne, ¿no? Vamos a ver la carne. Pero primero quiero orar. Y recordemos a los enfermitos. Voy a hablar también de una vez. Por ejemplo, Meli no está con nosotros, ¿cierto? Meli no está con nosotros, Meli está enfermita, para que tengamos en cuenta que nuestra querida Meli está enfermita, su esposo está aquí, que se me hizo verlo por aquí. Pues le digo: bueno, mi amor, hay que... Las personas digo: no, se me va para la iglesia, aquí no me venga a contemplar. No, Santi. La niña le digo: vaya pues, mi amor, y congréguese, y aquí yo me tomo la bebidita y hago lo que tengo que hacer, pero usted vaya a honre primero al Señor. Casi me lo como a picos, me lo han dicho. Ay, que entendiéramos todo eso. Ay, no, es que yo me quedé en la casa porque mi esposa estaba como con dolorcito de cintura, entonces me quedé cargándola. Por favor, ¿esto qué es? ¿Por qué esto? Oremos para que nos vamos, hermanos. Es un mensaje en escritorio de rodillas que dura 40 minutos y se me va una hora y media. Tengo 4 hojas para leer.
Pero bueno, vamos a orar teniendo en cuenta todos los enfermos de la iglesia, orar por aquellos que no han podido venir, están trabajando, orar por aquellos que están paseando, orar por todos, orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición. En tus manos ponemos, Señor, la salud de aquellos, tus hijos, que se encuentran por estos días con problemas de salud, Señor. Especialmente recordamos a Melissa para que seas tú, Dios, bendiciéndola, mitigando cualquier dolor, virus, todo lo que muchas veces este cuerpo tiene que sufrir. Oramos, Señor, también por aquellos hermanos que no han podido estar hoy aquí, en este banquete en el cual tú has invitado a todo tu pueblo, a toda tu iglesia. Queremos, Señor, también poner esta palabra, Señor, que tú me diste a mí para transmitirla a tu pueblo. Te ruego que el poder de tu Espíritu sea quien, Señor, abra el entendimiento y no nos deje, Señor, desconcentrar y podamos salir de aquí con un mensaje claro, porque hemos tenido, Señor, nuestra mente muy atenta a lo que tú nos has dicho. Entonces, háblanos, Señor, porque queremos escucharte. Te pido, por favor, que tengas misericordia de mí y que, Dios, lo humano quede atrás y que sea tu bendita palabra la que tiene poder, la palabra que es viva, eficaz, Señor, sea la que nos hable en esta mañana. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para este tema yo dije, bueno, el último tema ya vimos el mundo, el diablo y la carne. Y si uno va a hablar de la carne, ¿a dónde se puede ir? ¿A dónde se va? Todos podemos decir. Muy bien, ¿quién dijo eso? Gálatas, ¿cierto? Pero bueno, ahí dice, bueno, porque los deseos de la carne, pues de la carne. Pero si uno tiene que orar, y es lo que el Señor le llama a todos como iglesia, que tenemos que orar mucho más, a los que predicamos, tenemos que estar muy conectados con el Señor. Y le dije, Señor, pero entonces quiero ir más allá, no sé, como que la carne, hay mucha cosa para decir, pero entonces me surgió una pregunta. Yo quiero, Señor, como mirar más allá de lo que, cuando decimos los deseos de la carne son el espíritu y todo lo bíblico así, pero ¿de dónde más viene este tema de la carne? Entonces, ¿dónde se generan esos deseos de la carne? ¿Dónde? ¿Qué es lo que hace que tengamos esos deseos de la carne? Y ahí mismo uno se va y se mete por donde ustedes ya saben averiguar, investigar. Y lo que voy a poner es pura investigación, no les va a hablar a ustedes el neurocirujano Gerardo Naranjo. No va a hablar de ese neurólogo. No va a hablar de eso. Ya por allí se ríen y ya saben cómo es. Pero entonces vamos a ver, vamos a aprender un poco. Lo que vamos a ver ahorita es un tema de investigación exhaustiva a través de copiar y pegar. Ya me van a menospreciar el mensaje. Pero sí, tengamos en cuenta que, entonces, cámaras, acción. Entonces vamos a hablar de algo que tiene que ver con el centro del deseo y la motivación de ¿qué? Ay, caramba, por algo les decía yo de todo esto que vamos a ver hoy. Ahí que dice, desde la ciencia los deseos se originan en un sistema llamado ¿qué? Circuito de recompensa, que incluye 5 áreas. Hermanos, les pido el favor, si hay más, si usted de pronto ha estudiado mucha medicina y sabe muchas cosas, le pido el favor que me perdone. Puede que haya más, puede que no, pero yo cogí así algo y lo traje. Más o menos esto. Primero, ese sistema llamado circuito de recompensa incluye área tegmental ventral. ¿Entendieron? Yo menos. Mi esposa hace una fuerza cuando me ve con unas cosas. ¿Usted qué está haciendo por allá? Porque yo te grito.
Digo, deja ver este loco a ver qué es lo que el Señor quiere. Segundo, núcleo accumbens. Bueno, está más claro, ¿no? No. Ya le iba a decir a Víctor que me lo explicara. A Víctor. Amígdala. Ay, sí, todo el mundo sí. Pues no, ese es amígdala. Hipotálamo, un poquito más conocida. Y corteza prefrontal. Vamos a hablar, le voy a leer, por favor. Le voy a leer, déjelo ahí, lo que cada una hace. Les voy a pedir el favor que presten atención. Área tegmental ventral, neurotransmisor esencial para producir dopamina, activar el sistema de recompensa. Cuando haces algo que produce satisfacción, este ayuda al cerebro a aprender que ese comportamiento fue bueno. Ejemplo, si comes algo rico, este libera dopamina, nos motiva a buscar placer, participa en la memoria emocional, nos enseña qué comportamiento repetir, está involucrado en las adiciones. Es como el motor de la motivación del cerebro. Por favor, pasa la siguiente. Ahí les tengo el dibujito. Ahí les tengo el dibujito. Estamos hablando del área tegmental ventral. Eso es lo que hace eso. ¿A dónde está? Es algo que Dios puso allá en el cerebro. ¿Quién creó eso? Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque esto no es una clase de salud ocupacional, sino es una predicación. Vamos a hablar del núcleo accumbens. ¿A dónde está? O aquí. No sé. Ahí está. Ahí no van a decir el médico, vendrá que me hago y usted por qué puso por ahí. Ahí apareció. De por ahí en el cerebro está. Bueno, el núcleo accumbens solo sabe desear lo que ha aprendido que funciona. Convierte la dopamina en placer. Nos impulsa a querer algo. Deseo, motivación, satisfacción. Aprende qué cosas dan recompensa. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que tengo aquí. Cuando haces algo que te gusta, algo que te alivia, que te emociona, que te da placer, o te calma una necesidad, te dice esto es bueno o esto es malo, vale la pena repetirlo. Bueno, eso es lo que hace esto. Y dice también que participa en las adicciones, influye en nuestras decisiones a través del deseo. A través del deseo, es el corazón del sistema de recompensa. Vamos a seguir con otro, porque recuerden, esto es algo que para darle un inicio, una introducción a este mensaje. Amígdala. Bueno, carga emocional del deseo. Es el centinela emocional del cerebro. El cerebro detecta peligro y activa alerta. Produce miedo, ansiedad y emociones fuertes. Guarda recuerdos emocionales. Influye en decisiones impulsivas. Se conecta con el sistema de recompensa y deseo. Es la parte del cerebro que te hace sentir y reaccionar antes de pensar. Es tremendo, ¿no? Eso lo hace amígdala. Sigue el hipotálamo. ¿Dónde está? Por allá. El hipotálamo regula todas las funciones automáticas del cuerpo: la temperatura, el hambre, el sueño, el estrés. Controla todas las hormonas del cuerpo, hormonas sexuales, hormonas del crecimiento y muchas más hormonas. Produce impulsos básicos de supervivencia. Si tienes hambre, si estás lleno te dice para. ¿Usted no ha visto el teléfono como que, ay, que no me cabe más? Que está trabajando ahí el hipotálamo que te está diciendo, está poniendo un límite. Ya, para. Si necesitas agua, activa la sensación de sed. Responde al estrés. Aumenta el impulso. Cuando tiene estrés usted
no ha visto que el impulso se eleva y libera adrenalina, prepara músculos y sentidos, regula emociones físicas cuando sientes miedo, enojo, atracción, estrés, alegría intensa, todo esto. La última, la corteza prefrontal. Esta controla y frena el deseo. Cuando la prefrontal falla, el deseo domina. Cuando la prefrontal falla, el deseo domina. La corteza prefrontal piensa racionalmente, evalúa consecuencias, controla impulsos, modera emociones, toma decisiones éticas, planifica el futuro, ordena prioridades, es el centro del autocontrol y la sabiduría y la razón. Oramos para que nos vamos. Qué edificante mensaje hoy, ¿sí o no? Ahí hay más de uno de que esto que tiene que ver con la Biblia, ¿sí o no? ¿Quién creó eso? ¿Quién puso cada cosita en el cuerpo humano? Y el cerebro, más que es un órgano que ni siquiera la ciencia, o sea, los neurólogos más del mundo no han podido conocer a profundidad. Es interesante ver cómo Dios puso esto. Y viene la pregunta: ¿cómo funcionó esto en Edén, antes de la caída? Cuando Dios creó al ser humano, ¿cómo funcionó? Todo lo que leímos, todo eso que hacemos, pensamos, que si tenemos miedo, una reacción que tenemos al cuerpo, ¿quién creó eso? ¿Y cómo lo creó? Perfecto, perfecto. Y todo esto lo hizo con un fin. ¿Con qué propósito lo hizo, mami? ¿De qué? Todos los llamados de mi nombre, todos los creados, para gloria mía los he creado. Todo esto funciona, y otras muchas cosas de todo el cerebro funcionan en base a qué? A lo que hacemos, y lo creó ¿quién? Dios, con el fin de que todo glorifique a Dios. ¿Qué pasó con esto después del pecado? ¿Qué pasó? Pues lo que yo veo fue que todo esto se desconfiguró. Todo se desconfiguró. Y entonces cuando vemos esto, comenzamos ya ahora sí a hablar de lo que nos habla la Biblia, para que a lo último que salgamos de aquí nosotros, ustedes sientan lo que yo sentí, la verdad, que me estremeció. ¿Cuánto voy a valorar a Jesucristo y su obra en la cruz? Con esto que hemos visto después de la caída, y cuando hablamos de caída, hablamos de la naturaleza caída que nos lleva a pensar en dónde, a Génesis, capítulo 3, pero no vamos a leer allá. Y la pregunta es, ¿en Génesis habla de la carne? En Génesis capítulo 3. Interesante pensar, ¿habla de la carne? No, no habla de la carne. Habla de desobediencia y de qué más, y de pecado. Esas dos cosas fueron lo que pasó allá en Génesis, en la caída del hombre del pecado. Ahora, ¿quieren ustedes ver bíblicamente, esto cómo funciona en el ser humano? Sí, es bueno, es interesante, porque esto comenzó a hablar todo contrario a lo que Dios estableció. Y vamos a verlo a través de un hombre. ¿Cómo quedó el ser humano después de que la caída? Vámonos a Romanos, ¿sí? Capítulo 7.
Y aquí Pablo nos va a hablar algo bien interesante. Romanos capítulo 7. Pablo aquí está exponiendo la condición humana. Escuchen bien, Pablo está exponiendo la condición humana. Aquí Pablo nos muestra que la ley puede mostrar el pecado, pero no puede vencerlo. Y que la voluntad humana por sí sola tampoco puede vencer el pecado, la carne. Eso es tremendo, hermanos. Vamos a leerlo así rápidamente porque creo que se me va a ir buen tiempo. Leámoslo desde el 14 para que no nos extendamos tanto. Bueno, el contexto habla, todo esto aquí va a hablar de tres, de la ley, pero tres tipos de ley. Pablo aquí en esto que vamos a leer, primero, habla de la ley de Dios, que la ley de Dios es santa. O sea, la ley moral dada por Dios. Pero también muestra otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley del pecado es la que vemos después de la caída, la ley del pecado. Ahí en el capítulo 7, del 7 al 23, habla de la ley del pecado. Primero habla de la ley de Dios, que es santa. Segunda, la ley del pecado. Y tercero, la ley de la mente, el deseo interno que tenemos de agradar a Dios, la ley de la mente. Ustedes lo han notado cuando lean, y les dejo de tarea que mirémonos a la luz de la Escritura, como Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y dijo lo que dice aquí. Miren, vamos a leer desde el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿De qué ley habla? De esa ley que Pablo dice, él no sabía que era codiciar, o sea, él no conocía lo que era codiciar, pero la ley aparece que dice, no codiciarás. Entonces Pablo dice, ¿cómo? Esto es pecado. Esa es la ley del mandamiento, o sea, la ley que nos habla, que nos dice, no se pase el semáforo en rojo. O sea, aquí Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escuchen esto, por favor. ¿Qué está diciendo Pablo? Por Dios, el santo, aquel que... Entonces, esta es una verdad, una realidad que nosotros tenemos y que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios plasma en su palabra la vida de un hombre como Pablo. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, versículo 15, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, ¿cómo así? Yo estoy haciendo algo que aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Entienden esa parte? Y si lo que no quiero, eso hago, estoy diciendo, claro, la ley tiene razón, estoy haciendo esto y es pecado, y la ley me dice, no lo hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí, el pecado que tiene un nido en mí, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne, esto es en mi carne, oiga, y esto es en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Y qué más dice? Pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿En cuál ley? En la ley que es santa, el mandamiento. El deseo pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley ¿de qué? De mi mente. Ahí aparece la ley que yo les hablaba ahorita, que es la ley de Dios como santa, la ley del pecado y la ley de la mente, la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de qué? Del pecado que está en mis miembros. Pregunta, entonces, ¿qué era lo que Pablo está diciendo? Mis queridos y mis queridas, Pablo está diciendo: miserable, este cuerpo no es sino pecado. Este cuerpo no es sino pecado. ¿Y por qué? ¿Y por qué Pablo dice eso? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Porque traemos una herencia desde Edén. Una naturaleza caída. Una raíz caída. Una raíz podrida. Una raíz que da fruto. ¿Y cuál es el fruto que da esa raíz podrida? ¿El qué? El pecado. Esa raíz podrida que viene desde Edén. Me encanta cómo Dios nos habla y nos dice en qué estamos, como yo siempre digo por ahí, en este estuche que hay, en esta carne. Y Pablo lo está aclarando aquí. Entonces, en la ciencia, en lo biológico, ¿dónde nace el deseo? En la ciencia, en lo biológico, en lo que vimos, ¿dónde nace? En el cerebro. Y en la Biblia, ¿dónde nace el deseo? ¿Dónde nace el deseo en la Biblia? En el corazón. En el corazón. El corazón. Mire que ya hablamos de estos. ¿Y cómo están estos? Esto quedó como muerto. Por eso la Biblia dice: y Él nos dio vida cuando estaban muertos. Todo esto quedó muerto. Y trabaja como en desorden. La violencia, la depravación sexual, todo lo que hay comenzó a funcionar mal. Y viene desde la caída cuando... Entonces Pablo está reconociendo que es lo que pasó en el Edén. Es una herencia y que es una raíz que viene arrastrando el ser humano en ese cuerpo de carne, en ese carne. El centro dice Génesis 6:5, yo lo leo a su favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. De ellos era como de continuo el mal. ¿Qué más podemos de corazón hablar? Romanos 10, 9 y 10, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? El hermano que le entregué. La palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en el corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Qué está pasando ahí? Es donde se cree
o se rechaza a Dios. En el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Está diciendo el versículo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para creer en Jesucristo, ¿dónde nace? ¿En la amígdala? Eso es algo físico. Y aquí cuando nos está hablando del corazón, no está hablando de qué, de algo físico, del pedacito de carne que tengo yo aquí con un poco de stent. No, eso no, es más allá. Entonces, se cree otro que tenemos aquí. ¿Cuál es uno que es el Salmo 37:4, donde el corazón es el asiento de los deseos buenos o malos? Y dice aquí: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón. Entonces, el corazón también nos habla de que es el asiento de los deseos, de esos deseos, buenos o malos. El que se deleita, como dice el versículo, el que se deleita a sí mismo en Jehová, ¿qué pasa? Él le concede esos deseos que usted está haciendo de corazón, pero usted también está haciendo lo contrario y no quiere nada con Dios y tiene deseos del mundo, de la carne. Entonces, ¿usted qué? Está grave. ¿Qué dice ahora Marcos 7:20? ¿Quién lo tiene? 7:20. Porque el corazón es la raíz del pecado y de la vida. Dice, también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Miren lo que es el corazón. ¿Creen que una persona con esto funcionando, así como quedó después de la caída por sí solo, puede ser salvo? ¿Cómo quedó esto? Muerto. La hicieron así. No hay salvación ahí. Aquí estamos viendo la parte espiritual y tenemos, bueno, el corazón tiene infinidad de cosas para hablar de él. ¿Qué pide Dios en un salmo? Dame, hijo mío. ¿Tú qué? Y también dice que el corazón del hombre es ¿qué? En el corazón es donde tenemos que tener en cuenta que los deseos nacen en el corazón. Entonces, son tres cosas que, así como vimos 5 aquí, la Biblia tiene 3 también, que ya tienen que ver con lo espiritual y la salvación del ser humano. El corazón, la mente y la carne funcionan así. Ya vimos el corazón y la tarea que queda es para que ustedes amplíen. La mente es donde ocurre la renovación espiritual. En la mente ocurre la renovación espiritual. ¿Qué dice Romanos 12:2? Uno que lo busque porque no lo entregué. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Entonces, no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Cuando habla de entendimiento, en la Nueva Traducción Viviente habla de mente, y en otras Biblias, de la renovación de nuestra mente.
¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hay una función del corazón que la vimos, ahora vemos la mente, ¿no? Donde ocurre esa renovación espiritual. Romanos 8, 5 al 7. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Romanos 8, del 5 al 7. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está bien, ya, hermano. Porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Dice que piensan en qué. Es la que dirige, la mente dirige la conducta del ser humano. Y ahí lo pueden leer con despacio ustedes saben que son temas que uno puede quedarse ahí porque el tiempo apremia también y hay que dejar un mensaje más abierto, pero que quede claro. ¿Qué más podemos decir de la mente? La mente analiza los pensamientos que brotan del corazón y los ordena. Primera de Pedro 1:13. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muy bien. Por tanto, seguid los lomos de vuestra mente, de vuestro entendimiento, mente. Seamos sobrios, esperemos por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces la mente analiza los pensamientos que brotan del corazón y los ordena. Así como hablamos de esto y les traje esto, también les estoy mostrando la parte espiritual en cuanto a la carne y la naturaleza. Bueno, la carne pues la estamos viendo, no voy ya hemos hablado de ella. Es esa naturaleza humana afectada por el pecado desde Génesis. Ahora, hemos visto lo científico, cómo Dios creó al ser humano a la perfección, cerebro, con todo esto que cumple una función dentro del ser humano. Y también hemos visto esto, el tema espiritual que tiene que ver con la mente, con el corazón y la carne. Ahora, pregunta, es bueno preguntarse, ¿se contradice? ¿Se contradice lo biológico, esto, con lo bíblico? ¿Qué decimos? Pues no, son dos niveles distintos. ¿Ya? Son dos niveles distintos. La ciencia explica el mecanismo físico del deseo. La Biblia explica la raíz moral y espiritual del deseo. Vámonos ahora sí a Gálatas, por favor. Y aquí vemos entonces, vamos a mirar un poco qué dice Pablo cuando ya aquí Pablo habla de carne. En el principio en Génesis vemos desobediencia, pecado. ¿Es un problema de carne? Sí, pero allá no habla. Pablo aquí en el Nuevo Testamento sí le da un nombre, le pone carne y dice que manifiesta, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver por favor en Gálatas 5, pero vamos a leer el 16. ¿Qué dice el 16? Digo pues andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero miremos el 17. Porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el espíritu. Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos dos qué? Se oponen.
para que no hagáis lo que quisierais. Estos deseos de la carne, con lo que vimos ahorita, acabamos de ver con lo espiritual, el corazón, la mente, lo que dice Dios acerca de eso, se contradicen, se oponen. Y entonces, la ciencia está explicando el mecanismo físico, ya lo veo. Entonces, esto muestra la naturaleza humana caída. Cuando dice la carne es contra el espíritu, muestra la naturaleza humana caída, los deseos desordenados que maneja la carne, heredados de Adán, la inclinación interna que se opone a Dios. Estos deseos nacieron ¿en dónde? Todos esos deseos pecaminosos nacieron en Edén. Dice el versículo, mire lo que sigue diciendo el versículo, ahí 17, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué vemos aquí entonces? El problema no es solo lo que hacemos, el problema no es solo lo que nosotros hacemos. El problema no es solo lo que nosotros hacemos, mis queridos, sino lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. El tema de los deseos pecaminosos que nosotros manejamos no es un accidente. No es un accidente. Es que es el fruto de ¿qué? Como veíamos ahora, el fruto de una raíz podrida que traemos desde ¿dónde? Del Edén. Y Pablo en el versículo 16 no solo revela el problema, sino que también da una solución. Miren el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos viendo un problema que tenemos, ¿sí o no? De debilidad en la carne. Miserable, cuando usted peque, si llega a pecar de pronto, diga, miserable. Miserable cuerpo, miserable carne. ¿Quién me va a librar de este cuerpo que trae una raíz que arrastro desde que se viene desde Génesis? En pecado me concibió mi madre. Es una raíz que traemos todos. ¿Cómo mejoramos la carne? La carne no se mejora. La carne ni siquiera se santifica. La carne no se educa. Eso hace el mundo. Escuchen bien. La carne se crucifica. ¿Escucharon atrás? ¿Qué vamos a hacer con la carne? Se crucifica. Leas el versículo 24, uno ahí atrás, puede ser Julián. Ahí mismo donde estamos, el versículo 24. Ahí donde estamos en Gálatas. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho con la carne? ¿Quieren que les diga una cosa?
¿Cómo está tratando usted la carne? Viniendo aquí, viniendo a la reunión de jóvenes, viniendo a la reunión de matrimonios, viniendo, para ver cómo condiciona esta carne para que le agrade a Dios. La carne se crucifica. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente, ¿cómo? Crucificado, mas ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Y qué más dice? Y lo que ahora vivo en la carne, en esta porquería de carne. ¿Cuál porquería, Pablo? ¿Por qué Gerardo dice así? Porque sabemos que la ley espiritual, yo soy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. Hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y está diciendo, yo soy un pecador, este cuerpo es un perverso, desgraciado, como dicen los peruanos, desgraciado. Hermanos, bendita sea la palabra. La carne, hermanos, la carne es real. Si sientes deseos contrarios a Dios, usted no se condene, hermanos. Si usted está sintiendo deseos contrarios a la voluntad de Dios, no se condene. Porque esa lucha comenzó ¿dónde? Allá en el Edén. Y sigue, y seguirá. A la carne no le tenemos que dar menos valor de lo que es. No hay que subestimarla. La carne no coopera con la santidad. La carne no, estos cuerpos no cooperan con la santidad para nada. La carne nunca nos va a llevar a Dios. ¿Estamos? La carne lo que trata de hacer es llevarte lejos, sacarte de la presencia de Dios. Hermanos, queridos, Pablo está diciendo, nos está hablando hoy el Espíritu Santo a través de la Biblia y a través del apóstol Pablo, donde yo quiero que usted salga de aquí, yo, Gerardo, no el Señor. Valorando. Porque estamos, ¿cómo se sienten ustedes con lo que les he leído acerca de la carne? ¿Qué es esta carne? ¿Cómo estamos percibiendo en este momento este cuerpo de carne? ¿Quién no ha pecado esta semana? Pues sepa lo que usted ha pecado, lo que usted ha hecho, viene desde Edén, que es una raíz podrida que traemos, este cuerpo. Cuando ustedes me recuerden, yo les voy a presentar el capítulo de la Biblia para mí, que es, o sea, que me gusta demasiado. Porque miren Pablo cómo presenta este cuerpo y cómo ustedes y yo vivimos en un cuerpo tan pecaminoso. Porque es herencia. Porque es algo que humanamente comienzo yo a tratar de ir a una iglesia, inclusive de llegar aquí y levantar manos y cantar y estoy tan chévere con Dios. Estás haciendo bailar un cuerpo que está podrido por el pecado, muerto. Pero ¿cómo es que sigamos ahí en Romanos capítulo 8? Vamos a Romanos capítulo 8.
¿Tenemos claro en qué cuerpo estamos? ¿Qué somos en este cuerpo? 8:1. Ahora, tiempo presente, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No puede ser, hermano, no puede ser. Un hombre tan malo en este estuche, tan pecaminoso, venga y me diga, para usted no hay condenación. Gracia infinita, hermanos. Yo quiero que cuando usted venga aquí, entienda que usted es un miserable pecador, que está en un cuerpo pecaminoso. Pablo lo dijo muy claro y le llamó miserable. Pero Pablo abre la puerta en el capítulo 8 y dice: ahora pues, ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿Y por qué andamos? Porque para que los que no están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no andamos en la carne? Porque andamos en ¿qué? Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mire que Pablo sigue diciendo de la carne, era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está aquí, está viviendo esto, amando el pecado, un cuerpo pecaminoso, caído, podrido, y trabajando con eso. Me encanta la vecina enseguida, me encanta el mundo, hago esto, hago aquello, anda en la carne. Y no, si ha tenido un nacimiento, por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? A Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todo esto tiene que nacer de nuevo, porque todo esto fue bañado por la sangre de Cristo. Esto fue bañado por la sangre de Cristo. Esto volvió y cobró vida. ¿Y para qué cobró vida? ¿Para qué digo yo que soy cristiano? ¿Para qué digo yo, gloria a Dios Cristo, gracias porque moriste por mí? ¿Para qué digo yo? Si yo he de seguir en eso. Si ha habido un nacimiento, si yo estaba muerto y Él me dio vida, es para comenzar a canalizar todo conforme a la palabra del Señor. Y no andar más en la carne. Que sigue diciendo: los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas, ojo a esto que es importantísimo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Si Cristo está en nosotros, ¿qué pasa? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, saltemos al 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Usted sigue muerto en vida. Mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces el tema del cristianismo es que un nacimiento de nuevo, no un trabajar ya bajo esto, que quedó como con los cables trocados. No hace nada bueno, la carne, este funcionamiento no hace nada para salvación, te daña la vida. Por eso mis versículos que me oyen mucho decir, el Espíritu mismo de Dios da testimonio a mi espíritu, a nuestro espíritu, de que somos ¿qué? Hijos de Dios. El versículo 14 me lo salté, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con ellos? Ya no somos guiados. Pablo en el capítulo 8 habla de eso, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que es el que guía. Ahora le predicaba yo el Evangelio al muchacho, le dije yo, si no tienes el Espíritu de Dios, no hay nada. Vas a luchar en tu matrimonio, humanamente no vas a poder. Acabo de vivir una historia también con un sobrino, predicándole el Evangelio y de todo. Nada, se mete por allá a sus cultos religiosos, ecuménicos y todo que hay, su matrimonio un fracaso, porque están luchando en la carne, una raíz podrida que tenemos en nosotros, que es puro pecado, y ahí luchamos y batallamos. Usted puede creer lo que usted está aquí y está siendo manejado por esto, porque esto es lo que trabaja el mundo. El mundo te trabaja a través del yoga, el mundo te trabaja a través de la metafísica. El mundo llega y te pone, y llega, obvio, porque esto se puede activar, esto se activa en las tinieblas como quedó, porque esto hace parte del cuerpo y está activo como las manos y todo. Entonces te trabajan estas áreas y usted ve gente transformada. El que bebía ya no bebe y hacen cosas mucho mejores que muchos cristianos. Se van a retiros, se vuelven espirituales, les va bien económicamente, y todo eso lo trabajan para que usted en ese cuerpo pecaminoso de carne sienta la satisfacción de ¿qué? De la carne, satisfacción. Vaya, predíquele a un multimillonario rico. Oye, yo no necesito eso, yo tengo todo. Va a predíquele también a uno que está bajo el puente, tampoco necesita. Entonces todo lo que el mundo trabaja es motivación. ¿Para qué? Para la carne. Y cuando la carne está contenta, ve, ya no fumaba y yo fumaba y ya no fumo, ve, ya no, y mi hogar es una belleza. Necio, y si hoy vienen a pedir tu alma, porque esto, como quedó, te tira al infierno. Así tengas la plata, así tengas mucha paz interior, así tengas y vivas como un pachá en esta tierra, así tengas muchas cosas, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, usted puede estar aquí siendo engañado por esto, sin tener un nacimiento de nuevo. Prestemos mucha atención, porque la carne, todo esto tiene que ser crucificado. Los deseos de la carne no nacen en las emociones, ni en tu cuerpo, ni en tu historial personal. Nace en una raíz antigua, la caída del hombre. Pero allí también comenzó la promesa de redención, donde ¿qué? El primer Adán cayó
Y el segundo Adán, Cristo, ¿qué hizo? Venció. Porque así como en Adán, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán, todos que mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Aleluya. Gloria a Dios por la bendita sangre de Cristo y por el cuerpo de Cristo en ese madero. Donde, como Pablo dijo, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién, se preguntaba él, quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a librar de este cuerpo que traes arrastrando ese pecado, esa raíz caída, esa raíz podrida desde Génesis, desde que llegaste a esta tierra? ¿Quién te librará? Y él decía, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto valoras la sangre de Cristo? ¿Cuánto valoras la muerte de Cristo? Su cuerpo molido y destrozado en esa cruz, para que vil y miserable, pecador como yo, venga Él y me diga, ya no hay condenación, porque estás en Cristo Jesús. ¡Vamos! Qué pena con ustedes, desperté, pero nos vamos ya. Lo desperté para que nos vamos. ¿Quién quiere hacer un resumen del mensaje del último año? Hermanos, algo del cuerpo humano que funciona, que Dios creó perfecto. La otra parte espiritual, nuestro corazón. ¿Tu corazón es de quién? ¿De quién es tu corazón? Demostrémoslo con hechos. Recuerden que podemos estar engañados por esto. Es necesario nacer de nuevo. Los discípulos tuvieron que nacer de nuevo, menos Judas. Y Judas andaba con Cristo. Judas andaba con Cristo. Cuando una persona, cristiano, dice ser cristiano, ha nacido de nuevo. Y lo deja todo para seguir a Cristo. Hay una canción que dice, dejó el mundo atrás y sigo a Cristo. Pero nosotros no estamos haciendo eso. A nosotros nos interesan más las cosas del mundo. A nosotros nos interesa más cambiar y ponerle condiciones a aquel que murió en la cruz. Oiga, un miserable ser humano muerto en delitos y pecados, caído, que no hace sino pecar contra un Dios santo, poniéndole condiciones a Dios. No es que no me queda tiempo de orar, no es que no me quede religiosos, nos volvemos. La iglesia de estos tiempos se ha vuelto eso, religiosos, domingueros, solo domingo, y eso que a veces, domingos. Ahora, esto no es, esto cuidado cómo me lo malinterpretan, es porque la Biblia nos enseña, y yo digo lo que la Biblia lo dice, es, soy cristiano, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, yo me la juego toda por Cristo ya, porque Él me compró, porque soy de Él, y porque quiero estar con Él, y con un pueblo que Él compró. Y Él me demanda a mí, como hijo, para que me vaya bien, que camine con Él, que viva como pueblo de Dios, vivamos para Él, para honrar y glorificar su nombre. Pensemos en eso, reevaluemos para el próximo año, desde ya, no para el próximo, sino desde ya, para que nos pongamos serios, que no es de emociones, no es de lágrimas, no es de levantar manos, es de crucificar la carne. Es crucificar la carne. Porque los que decía el versículo 24, ¿qué? Porque los que son de qué? Que leyó Julián, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, la han crucificado con sus pasiones y todos sus deseos. Tú andando por ahí en el mundo, yéndome a descansar por allá, que porque tengo muchos problemas y entonces me voy para el mundo porque allá sí vamos a mejorar. ¿Sabe dónde se mejoran las cosas? En la presencia de Dios.
en la oración, en la meditación de la palabra y estando como pueblo unido para cuando venga nos abrace y nos lleve. Pero aconsejados por la carne, el mundo y Satanás haciendo lo suyo, no vamos a llegar a ninguna parte. Hemos visto el diablo, el mundo y la carne. Para mí el más delicado, sin decir que los otros dos no, porque todos tres lo operan, es la carne, como por lo que hemos visto. Que la carne nos engaña, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos hijos de Dios. No, hermano, si yo manejo una vida espiritual aquí, yo oro en la casa, yo me levanto, amén, qué bueno, qué rico. Pero no se olvide que todos los mandatos de Dios son para cumplirlos, para hacerlos. Vamos a poner de pie, nos vamos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, rogamos que este que habló aquí, Dios, no se haya excedido en el pensamiento que tú has traído hoy para tu iglesia, Señor. Hemos visto una verdad muy grande, Señor. Nadie puede decir aquí, es mentira lo que tú has dicho, al hablar del pecado, al hablar de esta carne. Porque todos tenemos que decir, amén, somos pecadores. Amén, Señor, porque tú dices, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Señor, perdónanos. Como iglesia, te pedimos perdón, Señor, la debilidad tan grande que tenemos, Señor, de entender la obra de Cristo en la cruz, donde por causa del pecado allá en Edén, Señor, esto quedó totalmente en tinieblas, haciendo, Señor, lo que no te agrada. Ahí vemos el mundo cómo está, ahí vemos la gente cómo mata, roba, todo lo que tiene que ver con la depravación total, Señor, en cuanto al pecado. Todas esas cosas que, Señor, estamos viendo. ¿Por qué? Porque tú creaste al ser humano y el ser humano falló, pecó contra ti, Señor, y allí se desconectó de esa buena voluntad tuya, de aquello que dijiste, a imagen y semejanza mía los he creado. Perdónanos, Señor. Pero también damos gracias, Señor, por Jesucristo, porque dice la palabra que tú no enviaste a Jesús al mundo para condenar, porque teníamos todo, Señor, cumplíamos todos los requisitos para ser destinados al infierno. Pero damos gracias por Jesucristo, damos gracias por Él, porque allá en la cruz Él pagó, y la sangre preciosa y su cuerpo molido allí en la cruz borró nuestra iniquidad. Nuestra alma es tuya, Señor, pero que vivamos para ti, Señor. Yo te pido que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que entienda esto, que no sea por un cantaletazo de hombres, que no sea porque los hombres quieren que hagan esto, no, Señor, sino porque sean hombres y mujeres que pasan tiempo contigo y que esa transformación que usted hizo, ese nacimiento de nuevo que usted ha hecho por la obra del Espíritu Santo, nos lleve, Señor, a tirarnos de rodillas y a entender, Señor, que ya no vivimos nosotros, que vive Cristo en nosotros, y que ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Señor, que valoremos la muerte de Cristo, entendamos dónde estábamos nosotros, dónde está el mundo y dónde estamos ahora, para andar como anda el mundo. Andar bacaneados por este mundo no es de los hijos de Dios, es una entrega total, donde tenemos que dejarlo todo y seguir. Haz entender a tu pueblo por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo esta verdad, Señor, no por mandato de hombres, no por presión de los hombres, sino por ver la gracia y la misericordia que tú has tenido con nosotros como iglesia. Te pido pues tu bendición para toda esta iglesia. Líbranos, guárdanos, protégenos, bendícenos, Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares y que reflexionemos en esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.